La de hoy era una diligencia clave en el caso Caradima. En el 34º Juzgado del Crimen de Santiago, la ministra en visita, Jessica González, encabezó esta ronda de careos entre el ex párroco del Bosque y sus 4 denunciantes. A su salida, los querellantes aseguraron que el sacerdote se mostró incluso soberbio y los calificó de confabuladores por imputarle presuntos abusos sexuales cometidos contra los ex integrantes del movimiento Acción Católica. Queremos conversar sobre lo que fue este cara a cara entre Caradima y sus víctimas, y para eso nos acompaña aquí en CNN Chile el abogado querellante en el caso, Juan Pablo Hermosilla. Juan Pablo, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, ¿cuál es la importancia, pero partamos por eso, de una diligencia como esta que se suele realizar cuando obviamente hay declaraciones contrapuestas entre quienes acusan y el acusado? Pero en esta en particular, ¿qué importancia le asigna a usted? Bueno, por el tipo de acusaciones, yo creo que es fácil sostener, como lo ha sostenido hasta el momento, o lo había sostenido hasta el momento el señor Caradima, una posición de negar todo, que esto es completamente falso, todo lo que dice cada uno de los denunciantes es mentira completo. Pero es distinto decirlo en el aire frente a la ministra que está investigando el tema y su actuario, a decirlo delante de otra persona que va a sostener lo contrario, que él lo conoce, que lo conoce por largos años en muchos de los casos, y por lo tanto, con la ministra presenciando estos hechos, creo que fue una diligencia al final útil, porque creo que se produjeron bastantes novedades que no son menores para la conclusión de esta investigación. Lo pregunto porque obviamente desde la otra vereda jurídica de su abogado defensor dicen que tiene una relevancia relativa, que esto parte del proceso y que por lo tanto uno se mantiene en sus dichos, el otro en el otro y nada más. Claro, eso no es fácil. De hecho, esta diligencia se trató de evitar durante mucho tiempo por parte de Caradima y su defensa, y por eso que fue muy importante lograr, después de toda la vuelta que se dio, recordando que esta investigación se cerró hace muchos meses atrás, se sobreselló, y nosotros apelamos de eso, subió a la Corte de Apelaciones, la Corte finalmente revocó esta resolución, ordenó reabrir la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema nombró un ministro en visita, en fin, y se ha hecho todo lo que conocemos en los últimos meses por la ministra González. Creo que esta diligencia resultó bastante importante en varias cosas. Primero, porque el señor Caradima sigue sosteniendo en lo grueso la tesis de que esto todo es mentira, en términos generales, y que esto es una confabulación, en la expresión que él usa. Y que es una confabulación urdida por distintas personas que buscan atacarlo a él y a la Iglesia. En algún momento se le representa cómo calza esto, que verosimilitud puede tener esto a estas alturas, cuando el propio Vaticano, ¿no es cierto?, ya en 2 oportunidades claramente estaba, por lo que podemos saber, con intervención y conocimiento del propio padre, es decir, Papa, y por lo tanto se le hace presente esta situación, decirle, bueno, pero usted ya está sancionado por abuso de menores y otras infracciones canónicas importantes por el propio Vaticano, y no es capaz de articular una respuesta frente a eso, y eso no es menor, digamos. Pero además, yo creo que en el caso del careo con James Hamilton en particular, se provocaron algunas situaciones que son importantes desde el punto de vista del impacto probatorio que van a tener. En particular, él había sostenido hasta antes del careo que todo lo que decía James Hamilton era falso, y que esto era mentira, todo. Y cuestión que no fue capaz de sostener en los careos. De hecho, por lo que relata James Hamilton, en el careo él cambia de posición, y él lo que sostiene es que no va a opinar sobre el punto amparándose en una especie de secreto por ser su consejero espiritual, digamos, y que no va a contestar la pregunta cuando la ministra le dice, bueno, pero usted sigue sosteniendo que lo que dice, todo lo que dice Hamilton es falso. Él se niega a contestar, y la ministra, por lo que señala Hamilton, le hace presente que eso tiene consecuencias. Le dice, o sea, usted ya no sigue en la posición anterior de que todo esto lo niega, es distinta su posición, ha cambiado entonces, y él sigue manteniéndose en la situación de decir, yo no voy a contestar la pregunta, en vez de negarlo, todo como estaba antes. Yo creo que ahí, a propósito de la utilidad de los careos, era distinto imaginarse a él solo diciendo todo esto es mentira, lo que dice el señor Hamilton, y otra cosa es tenerlo sentado al lado, y que él lo está mirando cuando dice que esto no es cierto. Entonces opta de hecho por no confrontarlo, y opta por decir, yo no voy a asilar una especie de secreto, ¿no? Y no en ningún momento señala que las acusaciones que le hace Hamilton son falsas. Es un punto interesante eso, y desde el punto de vista jurídico, ¿él no se ampara allí en esta especie de guía espiritual, o
para no responder, dice, esto es un secreto de confesión, que podría apelar a esa figura. Claro, hay una disquisición rara que no tiene reconocimiento ni en la ley civil ni tampoco en el derecho canónico, desde el punto de vista de estirar lo que es el secreto de confesión a otras situaciones distintas del secreto de confesión, incluso en algunos momentos llega a producir frases extrañas, como por ejemplo decir yo no puedo contestar esa pregunta porque eso sería infringir este secreto y hasta el Papa me podría sancionar por hacer eso, y se le hace presente que el Papa ya lo sancionó por abuso de menores, digamos. Entonces tuvo algunos momentos de ahí, yo creo que presionado justamente, y esa es la gracia de los careos, presionado por la posición en que estaba frente a Hamilton. Yo creo que tuvo momentos de contradicción que no son menores. ¿En los careos se produce diálogo directo entre las partes o esto todo está mediatizado por la jueza en este caso? Estoy hablando en términos generales, sí, o en este en particular. Sí, en general en la estructura central de los careos son preguntas que le dirige cada uno el juez, en este caso la ministra González. Pero también se produjeron en ciertos momentos porque él estaba en una posición bien especial, que incluso me tocó presenciarla a mí. Estaba en una posición como si estuviéramos en un juicio discutiendo aquí sobre, no sé, giros fraudulentos cheques, no sé, de menor envergadura, con una cierta desapego sobre la situación y una especie de posición extraña, como que esto no le llegara, como esto no lo afectara. De hecho, a lo menos los otros dos clientes míos estuvo Amado en una posición muy altanera, muy como dura desde ese punto de vista. Pero con James Hamilton no fue así, y ahí, como digo, se produjeron algunas conversaciones. Además del diálogo, de las preguntas de la ministra, se produjeron momentos de diálogo directo entre ellos dos. ¿Es verdad que llegó a esbozar alguna petición de disculpa, de perdón o algo así de manera genérica? Hizo dos cosas, dos momentos en relación con José Andrés Murillo y con Juan Carlos Cruz. Él genéricamente dice: si fui muy duro con ustedes, como esta especie de asesoramiento espiritual que yo les daba, les pido perdón por eso, y los dos le contestan: bueno, ese no es el problema. Si quiere pedir perdón, reconozca los hechos graves de abuso que cometió con nosotros y ahí pide perdón y se lo daremos, pero pide perdón sobre eso. Y ahí no quiso pedir perdón sobre eso porque no reconoce los abusos. Y en el caso de Hamilton fue una cosa más compleja, como él no estaba diciendo que todo era mentira. A Murillo y a Cruz les dicen lo grueso que todas las acusaciones son mentiras. Y acá, en vez de hacer eso con Hamilton, él lo que dice es que no va a opinar sobre el tema. Entonces el ministro le representa que él en las otras declaraciones había dicho que todo lo que decía Hamilton era mentira. Y él dice: no, ahora no voy a opinar sobre esto, no puedo, estoy impedido de opinar sobre esto. Y ahí, en un diálogo que se produce entre ellos directamente, él le dice que por cualquier cosa, que por cualquier circunstancia en que le pueda haber causado daño, él le quiere pedir perdón. Y por lo que ha señalado James Hamilton, le dice él que él no tiene problema en darle un perdón personal, que hecho ya se lo había dado antes, pero que aquí ya no es el momento de per se del perdón, sino que es el momento de establecer la veracidad de los hechos y de tener su ocurrencia. Y le señala además que lo que a él lo motiva para realizar todas estas gestiones judiciales, eclesiásticas y civiles, tiene que ver con evitar que estas cosas sigan pasando, porque le señala que él de alguna manera había enfrentado su situación personal con dificultad, pero que cuando él se entera que estas cosas siguen ocurriendo con otras personas, es lo que lo mueve, ¿no es cierto?, a salir a enfrentar esto y lograr que se ilumine la situación, que se haga pública, ¿no es cierto?, a lograr que estas cosas cambien y no sigan ocurriendo. Abogado Hermosilla, cuando se le representa esta situación del dictamen doble del Vaticano ya definitivo, él me dice usted que como que se encuentra un poco desencajado la situación, pero agrega que entonces la Iglesia también fue engañada. No, pero lo insinúa, porque como digo, él con los tres clientes míos, él sostiene la tesis de la confabulación. Incluso a James Hamilton le dice una cosa rara, como está tratando de portarse como bien con él en ese momento, le dice no, que esto es una confabulación, que esto no es cierto, lo grueso, que esto es la aplicación de una confabulación, y le dice, pero no estoy diciendo que tú formes parte de esa confabulación, lo que era como extraño, porque cómo podría ocurrir esto si no. En fin, yo creo que ahí tuvo momentos justamente presionado por la presencia de James Hamilton, tuvo momentos de incongruencia no menores
en su declaración. Y desde el punto de vista de la investigación judicialmente, el proceso del Vaticano, porque yo recuerdo que cuando Monseñor Esati da a conocer la sentencia del Vaticano, dice que concurre donde él la tiene que firmar. Firmar esa sentencia del Vaticano, que ya es definitiva, que es intocable y que lo acusa a él, lo responsabiliza de estos actos, firmar la nueva aceptación de los hechos. A ver, yo entiendo que la posición de él, pero me puedo equivocar, la posición de él es reconocer, desde el punto de vista de acatar la norma, pero que hasta este segundo sostiene su inocencia. Eso es lo que yo creo que ha sido su posición. Frente a eso ha levantado una tesis alternativa, que esto, como digo, es una gran confabulación, es un gran complot, que al final, recordemos que esto lo dijeron públicamente varios voceros de él en su momento, que esto es un ataque a la Iglesia Católica, en que a él lo están como martirizando por este ataque central, que los hechos no tienen nada cierto. Insisto que sostener esa tesis hoy día, una vez que el Vaticano lo ha sancionado, es inverosímil, ¿no? Es inverosímil. Y uno tiene que sacar sus propias conclusiones. Si esa es su hipótesis alternativa, bueno, si no concurre la hipótesis alternativa, quiere decir que todo esto es cierto, ¿no? Y que por lo tanto tenemos que tener presente que sus defensas son inconsistentes. Vamos a una pausa y seguimos conversando de esta importante diligencia judicial realizada en esta jornada. Volvemos de inmediato.